El aficionado, el jugador esperanzado, llega a Wall Street con la mente consumida por una sola pregunta, tan embriagadora como ruinosa. ¿Cuánto dinero puedo ganar? Es un cazador de ganancias, un soñador de fortunas, y precisamente por esa mentalidad está destinado al matadero. El especulador profesional, el hombre que ha sobrevivido el implacable crisol del mercado el tiempo suficiente para aprender sus grandes e inmutables leyes, comienza desde el polo opuesto. Su primer, su último y su más obsesivo pensamiento no está en la recompensa potencial, sino en la realidad siempre presente y amenazante del riesgo. Su pregunta principal es siempre, ¿cuánto dinero puedo permitirme perder? Esa es la gran línea divisoria que separa al hombre capaz de resistir de aquel condenado a desaparecer. El amateur es un optimista, una criatura de esperanza. El profesional es un realista, un estratega cuya principal y más sagrada obligación es la preservación incansable y disciplinada de su capital, pues sabe una verdad simple y profunda. Un especulador sin capital es como un general sin ejército. Ya no está en el juego. Sus opiniones, por brillantes que sean, no valen nada. Sus victorias pasadas no son más que recuerdos. El capital es la sangre vital de la especulación, la munición en la larga guerra contra la incertidumbre del mercado. Comprender la filosofía operativa de un maestro como Jesse Livermore es comprender que cada regla, cada táctica y cada principio que proclamó se edificaban sobre una única base fundamental, la preservación del capital por encima de todo. No era solo una regla, era su religión. Este sistema de gestión del riesgo, forjado a través de una vida de victorias espectaculares y derrotas devastadoras, es una ciencia, un conjunto de leyes lógicas, definidas e inviolables para relacionarse con un futuro inherentemente incierto. Es el único escudo verdadero del especulador contra su propia falibilidad humana. Los principios que conforman ese escudo fueron documentados con claridad e intuición incomparables por Edwin Lefebvre en la crónica definitiva de la mente de un maestro especulador, Memorias de un operador de bolsa. Hoy, con un análisis único y detallado, capítulo por capítulo, de Max Davidson, esta obra vuelve a cobrar vida para hacer su sabiduría temporal profundamente relevante al lector moderno. Con eso, comenzamos la disección clínica de los 12 grandes principios de gestión del riesgo que constituyeron el núcleo del método Livermore. Primer principio. Primero, preservar capital por encima de todo. Esta es la directiva primaria, la gran ley de la cual todas las demás leyes son derivadas. Es el alfa y el omega del credo del especulador. La primera meta no es hacerse rico, sino sobrevivir. La primera victoria no es una gran ganancia, sino el simple acto de poder regresar y jugar el juego al día siguiente. El capital del especulador es su inventario, así como un tendero tiene estantes de mercancía. Él no permitiría a un ladrón entrar y robar su inventario. ¿Por qué entonces permitiría al mercado, a través de su propio descuido o emocionalismo, robar su precioso capital? El hombre que no hace de la preservación del capital su más alta prioridad no es un especulador. Él es un jugador, un buscador de emociones en un corto y seguro camino hacia el olvido financiero. Él trata al mercado como un casino, apostando todo en una sola esperanza. El profesional trata la especulación como un negocio serio. Y la primera regla de cualquier negocio es permanecer en el negocio. Esto significa proteger el capital de trabajo con la ferocidad de una madre, protegiendo a su cría. Cada decisión, cada operación, cada pensamiento debe primero pasar a través de este simple filtro. Esta acción incrementa o disminuye el riesgo para mi base primaria de capital. Si el riesgo es demasiado grande, si las condiciones no son claras, si las probabilidades no están fuertemente a su favor, el profesional simplemente no hace nada. Él entiende que el mercado siempre estará allí mañana, rebosante de nuevas oportunidades. Su trabajo es asegurarse de que él aún esté allí para aprovecharlas. Esto requiere una mentalidad defensiva, un profundo respeto por el poder del mercado de infligir ruina. El aficionado siempre está a la ofensiva, siempre tratando de anotar. El profesional pasa el 90% de su tiempo en defensa, estudiando el campo, gestionando su riesgo, de modo que cuando finalmente decide atacar, su ataque es decisivo, poderoso y hecho desde una posición de inquebrantable fuerza. La preservación del capital no es una estrategia tímida, es la máxima expresión del coraje especulativo. Es el coraje de ser paciente, el coraje de no hacer nada y el coraje de admitir cuando uno está equivocado. Es la fundación de una larga y próspera carrera. Segundo principio. Segundo, cortar pérdidas rápidamente. Esta es la aplicación práctica primaria de la directiva principal. Si la primera regla es preservar capital, entonces la primera acción debe ser el corte rápido e implacable de una pérdida. Una pérdida es un cáncer sobre la cuenta de un especulador, y la única respuesta cuerda a un cáncer es cortarlo antes de que pueda propagarse. La cinta es el árbitro final de la verdad. Una pérdida no es una opinión, es un hecho. Es el claro, frío e impersonal veredicto del mercado de que el juicio inicial del especulador
especulador estaba equivocado. El profesional especulador no discute con el veredicto de la cinta. Él lo obedece instantáneamente y sin cuestionar. El aficionado, en contraste, es un experto en discutir con la cinta. Cuando una operación va en su contra, él no lo ve como una señal de salida, sino como una invitación a la esperanza. Se dice a sí mismo que es una reacción temporal, una sacudida de las manos débiles. Es un hombre susurrándose mentiras reconfortantes a sí mismo, mientras su casa arde a su alrededor. Una pequeña pérdida cuando se toma rápidamente es un evento menor e insignificante. Es un gasto normal de negocios, una pequeña prima de seguro pagada al mercado por el privilegio de probar una idea especulativa. Es una herida superficial que sana de la noche a la mañana. Pero una pequeña pérdida cuando no se corta es permitida a infectar. Crece día tras día en una pérdida grande, debilitante y finalmente catastrófica. Se convierte en una pesada cadena que ata al especulador a su error pasado y nubla su juicio para todas las decisiones futuras. El especulador debe aprender a aceptar una pequeña pérdida con un sentido de orgullo profesional. No es una admisión de fracaso como hombre, es una demostración de su éxito como operador disciplinado. Es la prueba de que está siguiendo sus reglas. El ego humano es el gran enemigo del stop loss. El ego odia estar equivocado. El acto de vender con pérdida es una admisión concreta de error. Un doloroso golpe al orgullo. El aficionado preferiría arriesgar gran parte de su dinero que un pequeño golpe a su ego. El profesional ha aprendido a través de dolorosa experiencia que su ego es un lujo que no puede permitirse. Él ha subordinado su orgullo a la simple y rentable matemática de la gestión del riesgo. Él sabe que su trabajo no es tener razón todo el tiempo, sino ganar mucho dinero cuando tiene razón. Y esto solo es posible si pierde muy poco cuando está equivocado. Primero, preservar capital por encima de todo. Esta es la directiva primaria, la gran ley de la cual todas las demás leyes son derivadas. Es el alfa y el omega del credo del especulador. La primera meta no es hacerse rico, sino sobrevivir. La primera victoria no es una gran ganancia, sino el simple acto de poder regresar y jugar el juego al día siguiente. El capital del especulador es su inventario, así como un tendero tiene estantes de mercancía. Él no permitiría a un ladrón entrar y robar su inventario. ¿Por qué entonces permitiría al mercado, a través de su propio descuido o emocionalismo, robar su precioso capital? El hombre que no hace de la preservación del capital su más alta prioridad no es un especulador, él es un jugador, un buscador de emociones en un corto y seguro camino hacia el olvido financiero. Él trata al mercado como un casino apostando todo en una sola esperanza. El profesional trata la especulación como un negocio serio. Y la primera regla de cualquier negocio es permanecer en el negocio. Esto significa proteger el capital de trabajo con la ferocidad de una madre protegiendo a su cría. Cada decisión, cada operación, cada pensamiento debe primero pasar a través de este simple filtro. ¿Esta acción incrementa o disminuye el riesgo para mi base primaria de capital? Si el riesgo es demasiado grande, si las condiciones no son claras, si las probabilidades no están fuertemente a su favor, el profesional simplemente no hace nada. Él entiende que el mercado siempre estará allí mañana, rebosante de nuevas oportunidades. Su trabajo es asegurarse de que él aún esté allí para aprovecharlas. Esto requiere una mentalidad defensiva, un profundo respeto por el poder del mercado de infligir ruina. El aficionado siempre está a la ofensiva, siempre tratando de anotar. El profesional pasa el 90% de su tiempo en defensa, estudiando el campo, gestionando su riesgo, de modo que cuando finalmente decide atacar, su ataque es decisivo, poderoso y hecho desde una posición de inquebrantable fuerza. La preservación del capital no es una estrategia tímida, es la máxima expresión del coraje especulativo. Es el coraje de ser paciente, el coraje de no hacer nada, y el coraje de admitir cuando uno está equivocado. Es la fundación de una larga y próspera carrera. Segundo, cortar pérdidas rápidamente. Esta es la aplicación práctica primaria de la directiva principal. Si la primera regla es preservar capital, entonces la primera acción debe ser el corte rápido e implacable de una pérdida. Una pérdida es un cáncer sobre la cuenta de un especulador, y la única respuesta cuerda a un cáncer es cortarlo antes de que pueda propagarse. La cinta es el árbitro final de la verdad. Una pérdida no es una opinión, es un hecho. Es el claro, frío e impersonal veredicto del mercado de que el juicio inicial del especulador estaba equivocado. El profesional especulador no discute con el veredicto de la cinta. Él lo obedece instantáneamente y sin cuestionar. El aficionado, en contraste, es un experto en discutir con la cinta. Cuando una operación va en su contra, él no lo ve como una señal de salida, sino como una invitación a la esperanza. Se dice a sí mismo que es una reacción temporal, una sacudida de las manos débiles. Es un hombre susurrándose mentiras reconfortantes a sí mismo mientras su casa arde a su alrededor. Una pequeña pérdida cuando se toma rápidamente es un evento menor e insignificante. Es un gasto normal de negocios, una pequeña prima de seguro pagada al mercado por el privilegio de probar una idea especulativa. Es una herida superficial que sana de la noche a la mañana. Pero una pequeña pérdida cuando no se corta es permitida a infectar. Crece día tras día en una pérdida grande, debilitante y finalmente catastrófica.
Se convierte en una pesada cadena que ata al especulador a su error pasado y nubla su juicio para todas las decisiones futuras. El especulador debe aprender a aceptar una pequeña pérdida con un sentido de orgullo profesional. No es una admisión de fracaso como hombre, es una demostración de su éxito como operador disciplinado. Es la prueba de que está siguiendo sus reglas. El ego humano es el gran enemigo del stop loss. El ego odia estar equivocado. El acto de vender con pérdida es una admisión concreta de error, un doloroso golpe al orgullo. El aficionado preferiría arriesgar gran parte de su dinero que un pequeño golpe a su ego. El profesional ha aprendido a través de dolorosa experiencia que su ego es un lujo que no puede permitirse. Él ha subordinado su orgullo a la simple y rentable matemática de la gestión del riesgo. Él sabe que su trabajo no es tener razón todo el tiempo, sino ganar mucho dinero cuando tiene razón. Y esto solo es posible si pierde muy poco cuando está equivocado. Tercero, nunca promediar a la baja una posición perdedora. Este es el pecado mortal del especulador. Es lo más perverso, lo más ilógico y lo más destructivo de todos los errores de trading. Es el acto no solo de fallar en cortar una pérdida, sino de activa y deliberadamente reforzar un fracaso probado. El aficionado, atrapado en una posición perdedora por su ego y su esperanza, ve el precio declinante no como una advertencia, sino como una oportunidad. Se dice a sí mismo: la acción era una ganga en 50, entonces debe ser una mejor ganga en 40. Compra más, promediando a la baja su costo. Cree que está siendo un astuto inversionista. En realidad, es un tonto, duplicando un error de juicio. Está arrojando buen dinero tras malo, enviando sus preciosas reservas a una batalla que ya está perdida. El profesional opera en el principio exactamente opuesto. Él nunca refuerza el fracaso, refuerza el éxito. Nunca promedia una pérdida, piramida una ganancia. Promediar una pérdida es comprometer más capital a una posición que el mercado mismo ya te ha dicho que está equivocada. Es una directa y desafiante discusión con la cinta. Es un acto de suprema y costosa arrogancia. La acción no es más barata en 40, es más débil. Ha probado por su propia acción que la línea de menor resistencia es hacia abajo. Comprar más de ella es intentar atrapar un cuchillo cayendo. Este error nace del desesperado deseo de salir. El operador, al bajar su costo promedio, cree que está haciendo más fácil que la acción regrese a su punto de equilibrio. No se da cuenta de que solo está cavando su tumba financiera más honda. La regla de hierro debe ser esta: nunca bajo ninguna circunstancia comprar más de una acción que te está mostrando una pérdida. Una posición perdedora solo debe ser cerrada, nunca aumentada. Hacer lo contrario es violar el más fundamental principio de la preservación del capital. Es el acto de un hombre que, encontrándose en un hoyo, decide que la única solución es seguir cavando. Cuarto, deja correr las ganancias. Este es el gran corolario positivo a la regla defensiva de cortar pérdidas. El especulador que ha dominado el arte de cortar sus pérdidas ha resuelto el problema de la supervivencia. Pero para moverse de mera supervivencia a gran fortuna, debe dominar el segundo y igualmente difícil arte, el arte de dejar correr a sus ganadores. Los mismos demonios emocionales que hacen al aficionado retener a sus perdedores, lo hacen vender a sus ganadores demasiado pronto. Entra a una operación correctamente y le muestra una rápida y atractiva ganancia. Inmediatamente es atrapado por la emoción del miedo, el miedo de ver esa ganancia desaparecer. Es atormentado por el pensamiento de que una reacción normal borre su beneficio. Se dice a sí mismo, la más peligrosa y seductora de todas las frases de mercado: no puedes quebrar tomando una ganancia. Y entonces vende, arrebatando su pequeña y nerviosa ganancia. Mientras es verdad que uno no puede quebrar tomando ganancias, es la filosofía que garantiza que un hombre nunca se hará rico. Su carrera se convierte en una serie de pequeñas victorias tímidas que son inevitable y matemáticamente borradas por una o dos grandes pérdidas indisciplinadas que fue demasiado esperanzado para cortar. Livermore declaró con absoluta claridad que nunca fue su pensamiento lo que le hizo el gran dinero. Fue su sentarse. Fue el coraje y el carácter de mantener una posición ganadora día tras día, semana tras semana, mientras la acción y el mercado actuaran correctamente. Las grandes ganancias no son hechas en el rompimiento inicial, son hechas en el gran, callado y a menudo agotador medio del gran movimiento. Vender una acción que está en una fuerte y confirmada tendencia alcista es abandonar una campaña victoriosa mucho antes de que la victoria final haya sido lograda. El especulador debe tener la paciencia de sentarse con un ganador, de soportar las normales y saludables correcciones, y de dar al movimiento el tiempo que necesita para madurar plenamente. Este es el trabajo más difícil en la especulación. Es una batalla contra el poderoso instinto primitivo de asegurar una pequeña ganancia por miedo. El hombre que ha dominado este arte es el que puede convertir una ganancia de 10 puntos en una ganancia de 100 puntos. Él es el que captura los grandes movimientos que cambian la vida y que el mercado ofrece solo unas pocas veces al año. Es un agricultor que tiene la paciencia de dejar crecer su cosecha hasta su plena y magnífica cosecha. Quinto, nunca sobreoperar.
Esta es una regla contra la picazón del jugador por acción constante. El aficionado siente que estar fuera del mercado es estar perdiendo una oportunidad. No puede soportar la quietud de estar en efectivo. Siente una compulsión de siempre tener una posición, de siempre estar en el juego. Este es un defecto psicológico fatal y lo lleva al destructivo hábito de sobreoperar. Comienza a operar en las pequeñas y sin sentido fluctuaciones del mercado. No está especulando en las grandes tendencias primarias. Está apostando en el ruido aleatorio del día a día. Los costos de este hábito son dos. El primero es financiero. Está constantemente siendo sacudido, comprando en la cima de una pequeña oscilación y vendiendo en el fondo. Su cuenta es drenada por 1000 pequeñas pérdidas y la constante corrosiva gota de comisiones. El segundo costo es mental. El hombre que siempre está en el mercado es un hombre cuya mente nunca está clara. Está en un constante estado de agitación emocional, su juicio nublado por el estrés y la ansiedad de su última pérdida. Pierde su perspectiva. Livermore sabía que la posición más rentable en el mercado a menudo es ninguna posición. Hay largos periodos cuando el mercado no tiene una tendencia clara y definida. Operar durante esos tiempos de confusión es ser un tonto. El profesional conserva no solo su capital financiero, sino también su precioso capital mental y emocional. Sabe que su juicio es su mayor activo y se rehúsa a malgastarlo en operaciones de baja probabilidad. Tiene la disciplina de esperar pacientemente la configuración perfecta, el momento cuando todos los factores se alinean y el mercado mismo da una señal clara e inconfundible. Sabe que esos momentos son raros. Es pagado no por su acción, sino por su correcto juicio. Y una gran parte de ese correcto juicio es saber cuándo no hacer nada. Evitar el sobreoperar es evitar las trampas más comunes y costosas del mercado. Sexto, arriesgar solo una pequeña fracción del capital por operación. Este es el fundamento matemático final de todo el sistema de gestión del riesgo. Es la regla que ata a todas las otras juntas. Es la ciencia del tamaño de posición. El aficionado, cuando siente una oleada de convicción sobre una operación particular, a menudo es tentado a apostar la granja. Arriesgará una gran y temeraria porción de su capital total, 10, 20, incluso 50%, en una sola idea. Está actuando como un hombre jugando a la ruleta rusa con su propia carrera. Incluso si su juicio es correcto, 9 de 10 veces, la única vez que esté equivocado será suficiente para borrarlo completamente y permanentemente. El profesional especulador, no importa cuán confiado esté en una operación particular, nunca bajo ninguna circunstancia arriesgará una gran fracción de su capital total en una sola aventura. Su tamaño de posición es una cuestión de aritmética fría, dura y conservadora. La regla del stop loss del 10% es la primera capa de esto, pero la fórmula verdadera va más profundo. La pérdida potencial de ese 10% debe en sí misma representar solo una fracción muy pequeña e insignificante del capital total del especulador. Una regla sólida es nunca arriesgar más del 1 o 2% de la fortuna total en una sola idea especulativa. Esto es la garantía matemática de supervivencia. Un especulador que sigue esta regla puede estar equivocado 10 veces seguidas y aún solo haber perdido 10 o 20% de su capital. Todavía está en el juego, todavía es un factor. El aficionado que se equivocó solo una vez en su gran y temeraria apuesta está fuera del negocio para siempre. Esta regla es la fuente del verdadero coraje especulativo. Un hombre que sabe que la pérdida máxima posible de cualquier operación es pequeña y manejable. Es un hombre que puede operar sin miedo. Su mente está libre de la parálisis que viene de tener demasiado en juego. Puede tomar decisiones claras y objetivas basadas en la evidencia de la cinta, no en una necesidad desesperada de protegerse de una pérdida ruinosa. Es en estos momentos de cálculo del riesgo y manejo de la exposición donde el verdadero trabajo del especulador es hecho. El deseo emocional de apostar grande es un enemigo poderoso. Por esta razón, un retorno constante a estos primeros principios es esencial. La ciencia del tamaño de posición es el elemento final y más importante de una sólida estrategia defensiva. El hombre que la domina ha hecho matemáticamente imposible para el mercado infligirle un golpe fatal. Ha garantizado su propia supervivencia, la cual es la primera y más importante victoria en el gran juego. Séptimo, esperar señales claras del mercado. El gran juego de la especulación no es un juego de acción, sino un juego de reacción. El aficionado, impulsado por su impaciencia y su codicia, siempre está tratando de hacer que algo suceda. Busca imponer su voluntad sobre el mercado. El profesional sabe que esto es una misión de tontos. Él espera con la calma vigilancia de un maestro a que el mercado mismo dé la señal. Un especulador no es pagado por ser un adivino. No es pagado por anticipar, por adivinar o por esperar lo que una acción hará. Es pagado por diagnosticar correctamente el hecho presente de la acción del mercado y actuar sobre ello con inteligencia y rapidez. Actuar antes de que el mercado haya hablado es ser un jugador, apostando a un giro a ciegas de una carta. La señal clara del mercado, la que justifica el riesgo del capital, es el rompimiento en un punto pivotal. Ese es el momento cuando una acción, después de un periodo de consolidación, decisivamente anuncia su intención de comenzar un nuevo y poderoso movimiento. Ese es el momento cuando la línea de menor resistencia se vuelve clara e inconfundible. Esta señal debe tener un carácter definido, debe ser un movimiento de autoridad, un rompimiento con poder y fuerza, y debe sin excepción ser acompañado por un incremento dramático y significativo
significativo en el volumen de negociación. Esta es la propia confirmación del mercado de que el movimiento es genuino y está siendo patrocinado por el dinero inteligente. Comprar antes de este punto pivotal es actuar por esperanza. Comprar después de que este punto pivotal haya sido confirmado por la cinta es actuar sobre evidencia. Toda la ciencia de la especulación puede reducirse a esta simple distinción. El profesional espera la evidencia. Puede que deba esperar días, semanas o incluso meses. No importa. Tiene la disciplina de sentarse con su capital y su paz mental intactos hasta que el único momento de alta probabilidad se presente. El mercado no es una actuación continua, es una serie de raras y valiosas oportunidades. El trabajo del especulador es estar listo para ellas. Actuar sin una señal clara de la cinta es ser un tonto, proveyendo tu capital para beneficio de aquellos lo suficientemente pacientes para esperar el tiempo correcto. Octavo, el efectivo es una posición. El aficionado cree que estar en el mercado es ser un especulador, y estar fuera del mercado es ser un fracaso. Siente un constante picor nervioso de estar invertido, de tener una posición. Estar en efectivo para él se siente como una admisión de derrota, una oportunidad perdida. Este es un error psicológico profundo y costoso. El maestro especulador entiende una verdad invisible para el novato. La posición en efectivo es a menudo la más estratégica, la más poderosa y la más rentable de todas. Estar en efectivo no es estar fuera del juego, es ser un rey en reserva, esperando el momento decisivo para entrar en la batalla. El hombre que está en efectivo posee un activo de incalculable valor, una mente clara y objetiva. No está emocionalmente atado a ninguna acción en particular, no está siendo sacudido por las pequeñas fluctuaciones del mercado, no está sufriendo del agotamiento mental que viene de una serie de pequeñas y frustrantes pérdidas. Puede sentarse y observar el mercado con el desapego frío de un científico. Puede ver las grandes tendencias primarias formándose sin la lente distorsionadora de sus propias esperanzas y miedos. Su juicio es sano, su mente está en paz. El hombre que siempre está en el mercado, en contraste, pierde su perspectiva. Su juicio se nubla por su última operación. Está sobreconfiado por una pequeña victoria o temeroso por una pequeña pérdida. No puede ver el bosque por los árboles. Hay largos periodos en el mercado cuando las condiciones no son claras, cuando la cinta cuenta una historia de confusión e indecisión. Estos son los traicioneros mercados laterales. El profesional sabe que operar en tales mercados es participar en una apuesta de baja probabilidad. Su respuesta es simple: no hace nada, vende sus posiciones, convierte sus activos en efectivo y espera. Preserva su capital y, más importante, preserva su energía mental y emocional. Sabe que su trabajo durante esos tiempos es estudiar el mercado, no operarlo. Estar en efectivo es ser el maestro de tu propio destino. No estás a merced de un súbito evento de noticias nocturno. No eres prisionero de tus propias posiciones. Eres un agente libre con tu capital intacto, listo para atacar con fuerza abrumadora cuando la única y verdadera oportunidad inconfundible finalmente se presente. Noveno, nunca confiar en tips u opiniones de otros. El especulador que quiere tener éxito debe aprender a estar solo. Debe ser un lobo solitario pensando por sí mismo, formando sus propias conclusiones y actuando sobre su propio juicio. El momento en que permite que la opinión de otro hombre influya en sus decisiones es el momento en que ha entregado su propia mente, y su capital seguramente seguirá. El mundo de Wall Street es un vasto y ruidoso eco de tips, rumores, de supuesta información interna. Este es el anzuelo para el incauto. El aficionado, en su pereza intelectual y su deseo de un atajo hacia el dinero fácil, es un insaciable consumidor de estos tips. No se detiene a preguntar la más lógica de todas las preguntas. Si esta información es tan valiosa, ¿por qué me la están dando? No ve que un verdadero tip es la cosa más rara del mundo, y que la vasta mayoría de lo que escucha es ya sea una suposición, una esperanza o una deliberada pieza de propaganda manipuladora. Actuar sobre un tip es hacer una operación de la cual no entiendes el fundamento. No sabes la verdadera razón para comprar y por lo tanto nunca sabrás la verdadera razón para vender. Eres un hombre ciego siendo guiado por otro, y ambos están destinados a la zanja. Livermore aprendió esta lección de la manera más brutal posible en el gran desastre del algodón, donde perdió una fortuna, subordinando su propio juicio al del experto Percy Thomas. Él había visto la señal de venta en la cinta. Su propio método probado le gritaba que saliera, pero escuchó las persuasivas y esperanzadas palabras de otro hombre. Fue un error que le costó todo. Desde ese día en adelante la regla fue absoluta. Hacía su propio trabajo, estudiaba sus propios gráficos, leía su propia cinta. Su mente era un cuarto cerrado, y las opiniones de otros hombres no tenían entrada. El especulador debe aprender que ningún hombre puede hacer una gran fortuna teniendo a otro hombre diciéndole qué hacer. El pensamiento debe ser suyo, las decisiones deben ser suyas, y la responsabilidad tanto de las ganancias como de las pérdidas debe ser suya. Décimo, la paciencia es protección. La virtud de la paciencia no es, como el aficionado cree, una cualidad pasiva. Es una forma activa y poderosa de defensa. Es el escudo primario del especulador contra las dos cosas que son más seguras de destruirlo: sus propios impulsos emocionales y los muchos engaños del mercado. La paciencia es la disciplina de esperar inmóvil por la única verdadera configuración de alta probabilidad. Es la negativa a ser atraído al mercado por el canto de sirena de pequeñas fluctuaciones sin sentido. Es la sabiduría de saber que el dinero se hace no en el trading, sino en la espera. La paciencia es la protección contra el látigo de un mercado lateral. El operador impaciente es despedazado, su capital drenado por 1000 pequeños cortes. El paciente se mantiene al margen en efectivo, su capital preservado, y espera a que la tendencia se declare. La paciencia es la protección contra perseguir una acción que ya ha tenido un gran y poderoso avance. El operador impaciente, impulsado por el miedo de perderse algo, entrará en la cima justo cuando el dinero inteligente está empezando a vender.
El paciente deja ir a la acción, entendiendo que comprar tarde es comprar mal. Él comprende una verdad simple: el mercado es un desfile continuo de oportunidades. Perder una no importa, pues otra pronto vendrá. No hay necesidad de estar en cada movimiento, solo hay necesidad de estar en los movimientos correctos. La paciencia es también el coraje de mantenerse firme con una posición ganadora. Es la disciplina de no ser sacudido por las normales y saludables reacciones que son parte de toda gran tendencia. Es la fortaleza de dejar correr una ganancia, de permitir que una ganancia de 10 puntos se convierta en una de 100. El especulador, al final,